Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenido, amado oyente, al disfrute del alimento diario. Serie: Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo: el poder del Evangelio. Nos encontramos en la semana 3, una visión panorámica. Le invitamos a disfrutar de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Amén. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Amén. Para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Amén. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Amén. Al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Amén. A Jesús. Amén. Quien nos libra de la ira venidera. Amén. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Amén. En este día veremos la repercusión de la conversión. Para comprender un poco más la cultura y la religión de los griegos, recordamos cuando Pablo fue a Atenas y con mucho esfuerzo predicó a Jesús y su resurrección. Como el asunto generó una gran repercusión, los atenienses condujeron a Pablo al Areópago para discutir mejor. La sociedad de aquella época no aceptaba la idea de que solo existiera un Dios. Por eso el hecho de que muchos griegos creyeran en el Evangelio repercutió en toda Macedonia. La cultura griega estaba repleta de imágenes de dioses y de diosas. Los teatros exhibían historias de la mitología griega, y la moral se enseñaba con los ejemplos de los dioses y semidioses. Todo estaba relacionado con la religión politeísta. Entonces, creer en un Dios, Jesucristo, que murió y resucitó, era muy contrario a la cultura y a la religión de la época. Señor Jesús, los griegos que creyeron sufrieron una gran discriminación y aislamiento de la sociedad. El testimonio alcanzó diversos lugares, pues la decisión de ellos fue muy fuerte. Los griegos no aceptaban el gobierno de un solo hombre, de un tirano o emperador que se autoproclamara un dios. Es válido recordar que así como el faraón de Egipto se consideraba un dios, lo mismo ocurría con los emperadores romanos. Eso produjo en los griegos una aversión al dominio de todo por un solo hombre. Asimismo, trasladando ese modelo al área religiosa, los griegos creían que poseer un único dios y no dioses era un peligro. Satanás inculcó en la sociedad humana el concepto politeísta, transmitiendo la idea de que tener un solo Dios es peligroso porque sería una especie de tiranía. Aún así, Pablo en Atenas predicó sobre el Dios único, que creó los cielos y la tierra, Amén. afirmando que en Él todos vivimos, nos movemos y existimos, Amén. que Él es quien nos da la vida
el aire para respirar y todo lo demás. Aunque este concepto fuera imposible de aceptar por los griegos, Pablo no dejó de predicarlo. Amén. Como vimos, los apóstoles enfrentaron problemas religiosos, culturales y políticos, porque predicaron a un rey que asumiría todos los reinos de este mundo y establecería su reino eterno. Entonces podemos imaginar cómo los griegos y el Imperio Romano reaccionaron contrariamente a la predicación de los apóstoles. Después del periodo clásico de la Grecia antigua, en el siglo IV a.C., Felipe II de Macedonia dominó Grecia, que tenía un importante centro político y cultural en Atenas. Después de su muerte, su hijo Alejandro Magno dio continuidad a las conquistas y expandió mucho el imperio macedonio. En aproximadamente 10 años, él conquistó toda la región llegando hasta la India. Alejandro Magno había estudiado en Atenas, en una escuela que seguía la filosofía de Aristóteles. Por esa razón propagó la cultura griega, con su imperio macedonio, mezclándola con la cultura oriental de los países conquistados. Esa mezcla llegó a ser lo que hoy es llamado el helenismo, la cuna de la cultura occidental. Por medio de la expansión, Macedonia, la cultura y lengua griegas se propagaron por todo lugar. Al estudiar la historia de Israel, percibimos la razón por la cual los judíos legítimos luchan por la pureza de la raza judía, repudiando completamente la helenización, pues tienen como propósito evitar que la creencia judía se mezcle con la cultura griega. Sin embargo, algunos judíos enseñaban el griego, en desmedro del hebreo, porque en aquella época quien no hablaba el griego era considerado un bárbaro y nadie quería ser marginado. Como todos procuraron aprender el griego, hubo una hegemonía de la lengua y de la cultura griega. Con todo ese contexto, podemos entender aún más el ambiente que rodeaba el periodo del surgimiento de la iglesia en Tesalónica. Señor Jesús, y la pregunta del día de hoy es: ¿por qué la política y la religión griega se oponían a la predicación de la existencia de un único Dios? Porque Satanás inculcó en la sociedad humana el concepto politeísta, transmitiendo la idea de que tener un solo Dios es peligroso porque sería una especie de tiranía. Oh Señor Jesús. Señor Jesús, pero aún así, Pablo predicó sobre ese Dios único, amén, al que adoramos nosotros, el que creó los cielos y la tierra, sí, el que nos creó a nosotros, amén, porque gracias a Él nos movemos y existimos. Amén. Oh Señor Jesús, solo Dios, nuestro único Dios es quien nos da vida, sí, nos da el aire para respirar, amén, y todo lo demás, todo lo sustenta Él. Sí. Aunque muchos no quieran aceptar, como los griegos, sabemos que nosotros adoramos a un solo Dios, Sí. ese Dios vivo y verdadero. Amén. Amado oyente, le animamos a que pueda rumiar estas palabras, pueda seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, Amén. que siempre está sustentándonos, Sí. que Él es el que nos dio la vida. Amén. Amado oyente, lo esperamos el día de mañana. Jesús es el Señor. Amén.